enamoré de ti una vez y me enamoré otra vez y aún me sigo enamorando. Que no se te ocurra olvidar lo que yo te prometí, te lo prometí jurando. Dios les bendiga a todos, estimados hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de transmitir la palabra del Señor. Gracias a Dios. En este momento vamos a tomar nuestras Biblias, pues tenemos un tema para matrimonios y les invito para que leamos San Mateo capítulo 18, los versículos 21 al 22, que dice así: Entonces Pedro, llegándose a él, dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dice: no te digo hasta 7, mas aún 70 veces 7. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, te damos gracias, bendito Señor, por la oportunidad que me das de estar aquí para servirte. Señor, todo lo que se vaya a hacer, respáldalo, Dios mío, con el poder de tu Espíritu Santo. Creo lo harás y será de grande bendición, Señor. Te lo agradezco todo, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Tiene la bondad de tomar asiento, de acomodarse donde quiera que usted pueda hacerlo. Hágalo con la ayuda del Todopoderoso. Aleluya. Entonces, tenemos hoy algo importante que aprender. Nuestro tema general es compaginando los caracteres. Sí, se habla acerca de esto en la enseñanza de matrimonios. Esto de compaginar los caracteres, quiero explicar un poquito algo de compaginar. Se dice que compaginar los caracteres es poner en buen orden cosas que tienen conexión o relación mutua. Hay que poner en orden, eso es compaginar, ¿sí? Poner en orden algunas cosas. Compaginar también es ajustar. Algunas cosas se tienen que ajustar, se tienen que compaginar. Sí, también cuando se habla de compaginar, estamos hablando de hacer compatibles unas cosas con otras. Sí, hay que hacer compatibles unas cosas con otras. También cuando se habla de compaginar, se refiere ordenar u organizar, ¿sí?, elementos que tienen alguna conexión. Elementos que estaban conectados, hay que volverlos a compaginar, ¿sí?, ordenarlos, organizarlos para que se vuelvan a conectar. Compaginar también es combinar. Y esto, hermanos, es lo que tiene que suceder, tiene que haber en la vida de los matrimonios, porque los matrimonios se enfrentan a diversidades de problemas y algunos problemas son tan fuertes que desordenan, dañan, quisieran o rompen o quisieran también, ¿verdad?, crean un cierto conflicto. Hay que compaginar la situación y sobre todo en los caracteres de la persona. Y hoy vamos a tener como subtema de esta lección es perdonando. Sí, hermanos, con ayuda del Señor, este es el subtema de hoy, perdonando. Entonces, cuando la vida matrimonial debe estar llena de eso, de siempre llevar eso como algo que suele y que tiene que hacerse, ¿sí? Hay que combinar ciertas cosas. Entonces, veamos con ayuda del Señor este tema, perdonando. Bueno, ahora
con la ayuda del Señor Jesús, quiero comentar lo siguiente. ¿Qué vamos a perdonar? Quiero en este momento irme a algo fuerte que es una de las cosas muy fuertes que están pasando y que suelen pasar en los matrimonios. Y que esto viene a totalmente a romper, a dañar toda una estructura como es el matrimonio. Y sin embargo, a pesar de que es el daño fuerte, hermanos, cuando compaginamos los caracteres y empezamos a crear el perdón, a perdonar ciertas cosas, eso ayuda muchísimo dentro de los matrimonios. ¿Cómo ayuda eso de perdonarse las fallas, los errores, perdonarse las faltas, pero sobre todo perdonarse los más graves errores que puede cometer o se puede cometer dentro de un matrimonio? Y les voy a comentar algo que quizá esto te va a ayudar mucho. Hay algo que a veces ya no se intenta hacer nada porque el daño es fuerte, es una violencia emocional, es un momento en que se piensa que todo se acabó. ¿De qué hablo? Hermanos, por ejemplo, perdonar una infidelidad. Perdonar una infidelidad realmente es algo que muy pocos logran. Por eso me centro ahorita en esta lección para ver este asunto de compaginar los caracteres, ¿sí? Perdonando, porque perdonar una infidelidad, pregunto, ¿difícil es? ¿Es difícil perdonar al infiel, al que le falló a su esposo, al que le falló a su esposa? La esposa tiene que perdonar al infiel, o el esposo tiene que perdonar la infidelidad de su esposa. Es algo totalmente fuerte. Por eso me voy al grano, al asunto fuerte, para que veamos en nuestra lección tan corta, tan pequeña, pero avanzaré lo más pronto posible. Perdonar una infidelidad, qué difícil es perdonar a una persona que se le confió, que se le entregó el corazón, todo el ser, que se disfrutaron muchísimas horas, muchísima convivencia, y que de repente este o ella salga con una noticia totalmente desagradable. Hermanos, esto es, qué difícil es perdonar una infidelidad. ¿Qué se necesita? Compaginar. Se necesita esto que estamos viendo, combinar ciertas cosas. Se necesita también ordenar esta situación. Se necesita organizar elementos que estaban bien conectados y que ahora están desconectados por esta situación difícil. Hermanos, la infidelidad lacera la autoestima de cualquier persona. La infidelidad lacera, provoca dolor, provoca un golpe anímico de mayores proporciones, con proporciones inimaginables, ¿sí? Aquel que se le entregó toda la confianza, todo, y se presenta y después se entera la persona la infidelidad de aquella. Qué difícil. Por eso la infidelidad lacera la autoestima, daña por totalmente la vida de la persona, porque la traición de esta persona cambia la perspectiva de todo, ¿sí? La traición cambia la forma de percibir al otro. Ahora
la percepción es diferente. Ya no es como se tenía al principio, porque la traición dentro de la vida conyugal cambia la forma de percibir al otro. Sin embargo, a pesar de las numerosos efectos negativos que genera una infidelidad, hay personas que prefieren centrarse en las cualidades positivas de su pareja que falló y lograr así superar el obstáculo e incluso fortalecer más su relación. Pero este es un caso, es un caso muy especial. Hay personas que ciertamente no se centran en el aspecto negativo de la infidelidad, sino que mejor prefieren centrarse en las cualidades positivas de su pareja que falló, ¿sí? Y lograr superar el obstáculo e incluso fortalecer más su relación. Eso sería buenísimo, pero no todos toman esta decisión. Esta decisión no solo es exclusiva del corazón, sino que en muchos casos también ha sido cuidadosamente pensada y demanda una gran dosis de compromiso de ambas partes. Es que la persona no solamente se deja llevar por el corazón dañado. Hay personas que utilizan el cerebro cuando un caso de estos llegó a su vida, y es cierto, del corazón están totalmente deshechos, pero usan su cerebro para pensar y decir, ¿verdad?, que esto tiene que solucionarse. Entonces, esto ya como que demanda una gran dosis y compromiso de ambas partes, el que fue dañado y el que dañó. Eso se llama compaginar, ¿sí?, los caracteres cuando se presenta algo así. Hermanos, la mayoría de las personas afirman que no estarán dispuestas a perdonar una infidelidad bajo ninguna circunstancia. La mayor parte de las personas que están dañadas por una infidelidad, ellas afirman que no están dispuestas a perdonar una infidelidad bajo ninguna circunstancia. Pero lo cierto es que cuando medían los sentimientos y muchos años de relación, cuando se dan cuenta que son muchos años de haber vivido juntos y comienzan a analizar esta situación usando su cerebro, entonces muchas veces su perspectiva suele cambiar, ¿sí?, suele cambiar. Hermanos, por eso es muy importante que compaginemos los caracteres perdonando. Acuérdese que perdonar es combinar. Perdonar es ordenar u organizar todos aquellos elementos que están desordenados. Y una infidelidad desordena tanto que realmente es tan difícil levantarse de una infidelidad dentro del matrimonio que las personas prefieren ya no vivir más con aquel que provocó la traición. Hermanos, algunos aspectos que puedes considerar a la hora de decidir si estás en disposición de perdonar una infidelidad. Hermanos, hay que ponerse a pensar, todos los matrimonios que escucharán esta pequeña enseñanza que se va a dar, que es muy poco tiempo, hay que preguntarse, hay que ver, ¿verdad?, por qué ocurrió la infidelidad, por qué vino la infidelidad dentro de los cónyuges. Sí, a veces se piensa que el culpable solamente fue uno, ¿verdad?, y el culpable fue él o fue ella. Pero, hermanos, es muy importante entender lo siguiente. Hay que pensar, por eso hace un rato dije que las personas no solamente se dejan llevar por su roto corazón, sino que también llegan a meditar y a pensar
cosas que serán importantes analizarlas para darse cuenta que esa infidelidad no solamente tuvo que ver con una sola persona. Esa infidelidad, esa traición tiene que ver que hay elementos que la provocaron. Fíjese, una persona, escuchen bien, una persona, ¿sí?, que su marido, mejor dicho, o una esposa que continuamente deja a su marido solo, y ella se va con sus padres, se va con sus familiares, lo deja en casa 1, 2, 3, 4, 5 días. Yo le preguntaría a todos a todos ustedes, ¿qué está provocando eso? ¿Qué está provocando la esposa a abandonar a su marido tantos días? ¿A qué lo está exponiendo? ¿A qué lo está exponiendo? La Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. No es agradable que un hombre quede solo, y si está casado, menos debe de quedar solo. Entonces, hay que ver los elementos que provocaron, ¿verdad?, la infidelidad, la traición conyugal. Las causas que motivaron a la infidelidad pueden ser estas. Pregúntese qué carencias experimentaba su cónyuge o su esposo o su esposa en la relación. ¿Qué carencias experimentó en esa privacidad? Sí. Y eso ayuda mucho a entender. Por eso hay personas que mejor, aparte de que su corazón está dañado, pero también utilizan su mente y pensar. Creo que lo que hice fue provocar la infidelidad de mi cónyuge. Por eso dice, ¿qué carencias experimentaba tu cónyuge en la relación? ¿Había carencias en la intimidad? ¿Siempre hubo carencias en estas experiencias que provocaron algo de esta naturaleza? ¿Existe la posibilidad realmente de satisfacer esta necesidad? Otro punto, pregúntese si era capaz de suplir, de ver estas carencias. Entonces, hermanos, es muy importante ver esto. Ahora, veamos también, aparte de analizar que la infidelidad reunió elementos para que se llevara a cabo esta traición, hay que pensar, todos los matrimonios debemos de pensar y deben de pensar las carencias íntimas que existen en sus matrimonios, ¿sí? ¿A dónde se está provocando? ¿A dónde se está llevando a ese matrimonio que tiene carencias, muchas carencias, ¿sí?, en la intimidad? La pregunta, ¿verdad? Pregúntese, ¿está supliendo estas carencias? Bien. Ahora, el daño que la traición ha causado. ¿Sabe que una traición de esta causa profundas heridas y profundo daño? ¿Crees que podría cicatrizar por completo y continuar amando a tu pareja sin reproches? ¿Podrías seguir amando a tu esposo, a tu esposa, ¿sí?, sin reproches, a pesar del daño que te ha hecho? ¿Podría caber la posibilidad de recuperar la confianza en la pareja? ¿Podrás volver a confiar en la persona o crees que asumirás una actitud celosa y posesiva si tú fuiste la dañada? Todas estas cosas, hermanos, son elementos que debemos de preguntarnos ante este deterioro. Qué importante es, ante esta situación, qué importante es que ambas partes, ¿sí?, se comprometan. Tanto la persona dañada como la persona que dañó
compaginen, se comprometan, combinen, ¿sí? Y en ambas partes será importante hacerlo. Miren, la infidelidad es cuestión de dos, por lo que para dejar atrás este escollo es fundamental que ambos se comprometan, tanto el que dañó como el que fue dañado, tanto el que dañó como la que fue dañada, se comprometan, ¿sí?, a ver esa situación, porque todo esto los orilló sus carencias, sus experiencias como cónyuges muchas veces provocan estas cosas. Entonces, es importante tener presente que el hecho de perdonar conscientemente una infidelidad no es garantía de que se logre recuperar la relación, porque muchas personas simplemente no logran olvidar lo sucedido y su herida se abre una y otra vez, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿qué hay que hacer? ¿Qué situación tan difícil el poder compaginar los caracteres si dentro de esta situación, cuando se presentó el problema de esta naturaleza? Mire, algunas personas no olvidan lo sucedido y cada vez que lo recuerden su herida se abre más y más, y esto no es sano. Se dice que cuando se perdona, ¿verdad?, se debe de olvidar, pero algunas personas perdonan y no se olvidan. Entonces, cuando las personas dicen que perdonan, o las personas dañadas dicen que perdonan, pero no olvida, eso no es lo correcto. Tiene que tratar de olvidar y centrarse en las cualidades positivas de su pareja para tratar nuevamente de relacionarse y empezar de nuevo, porque la infidelidad deteriora totalmente una vida conyugal. Mire, la relación termina deteriorándose cuando la persona no olvida. Dice que perdona, pero no olvida. Entonces la relación termina deteriorándose y al final se rompe, porque la persona traicionada utiliza, oigan bien, utiliza la infidelidad como arma punzante o arrojadiza una y otra vez ante el menor problema que se tienen. Por eso las personas que fueron y sufrieron una infidelidad, una traición dentro de su vida matrimonial, esta pareja, este matrimonio, de realmente para superar ese daño, tiene que olvidar, porque si dice que perdona pero no olvida, entonces en un momento, en una discusión pequeña, va a utilizar como instrumento en defensa de ella la infidelidad de él, y entonces siempre habrá mucha situación de dolor, de incomprensión, de ofensa, y no llegarán a nada. Entonces, una de las claves para perdonar una infidelidad y salir adelante consiste en que debe de aprender a olvidar. ¿Cómo dice? Una de las claves para perdonar una infidelidad y salir adelante consiste en esto: aprender a olvidar, ¿sí? Yo les pregunto, hermanos que me están escuchando, yo les pregunto, cuando Dios nos perdona, ¿olvida nuestros pecados? ¿Verdad que sí? Cuando Dios nos perdona, no se acordará más de nuestros pecados, los arrojará, los quitará, los alejará muy lejos de nosotros, y el Señor no se acordará más de esa vida pecaminosa del hombre. Lo mismo suele y debe de pasar en esta situación conyugal. La persona tiene que aprender a olvidar
los daños que ha recibido. Si realmente ha perdonado a su cónyuge, tiene que olvidar y no tocar más de este asunto, porque si no, se convierte como un arma arrojadiza y una y otra vez ante el menor problema. Tiene que saber olvidar, porque aprender a olvidar es crucial, es importante para que alguien se levante de una infidelidad. Para superar una infidelidad y lograr que la relación salga fortalecida de esa dura prueba, tiene que aprender a olvidar, ¿sí? Olvida de ese daño, no lo recuerdes más. Y es que, dice nuestra lámina, nuestro letrero dice allí, y es que para perdonar, ¿sí? Y es que para perdonar de veras, es necesario olvidar todo lo sucedido y comenzar desde cero. Comenzar desde abajo. Empezar a trabajar, a construir y reconstruir. Hay que empezar desde cero, ¿sí? Y es que para perdonar de verdad se necesita eso. Entonces, hermanos, en otras palabras, sería bueno, ¿verdad?, trazarse nuevos proyectos. Sería bueno trazarse nuevas metas, estrategias que permitan reconstruir la relación, como si se tratara de un nuevo comienzo. Es importante trazarse estrategias. Si la estrategia o lo que hizo caer la vida conyugal fue esto, eso hay que formular una estrategia para que no se vuelva a caer por lo mismo. Hay que trazar proyectos nuevos, metas, estrategias diferentes, que éstas permitan reconstruir el daño que provocó la infidelidad, ¿sí? Por eso es interesante el tema, compaginando los caracteres, perdonando, ¿sí? Perdonando. Y en cierta ocasión, hermanos, donde dimos lectura, preguntaban los apóstoles y le dijeron: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano si éste pecare contra mí? Y yo creo que los discípulos creían en el número 7 y del 10, ¿verdad? Como número perfecto y número completo, el 10. Y el Señor les sale con un comentario y les dijo así: mire, dice el apóstol Pedro llegándose a él, dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Fíjense, pusieron una cantidad de 7. ¿Solamente 7 veces puedo perdonarlo? Y el que respondió era el Dios del perdón. Alabado sea Dios. Y dice, Jesús le dice: no te digo hasta 7, mas aún 70 veces 7. Es decir, que el perdón debe de ser en la vida de los cristianos algo habitual, una práctica de todos los días, ¿sí? El perdonarnos o el perdonar debe de ser una práctica ordinaria entre cristianos. Por eso es interesante, ¿verdad?, que el tema de hoy, que toca a los matrimonios, ¿sí?, es compaginando los caracteres, perdonando. Y tocamos un tema muy poco, pero hay muchas cosas en que tenemos que seguir perdonándonos, ¿sí? Errores y fallas y aún cosas más graves. El Señor le dijo al apóstol: no te digo 7, sino 70 veces 7, que si hacemos una multiplicación sería 490 veces, ¿sí? Es decir, que es una infinidad. Siempre que un hermano nos ofenda o siempre que ofendamos a alguien, tenemos que compaginar esto.
tenemos que combinar, tenemos que poner en orden este asunto perdonando. Y bueno, estimadas parejas, estimados hermanos, matrimonios que escuchan este corto mensaje de la palabra de Dios, pues están en este momento, están escuchando este mensaje de la palabra. Sé que en algunos no van de acuerdo porque el daño que le provocó la infidelidad es grave, ha sido fatal, ha sido terrible. El grado de infidelidad es demasiado fuerte en ustedes, en sus hijos, en su familia, en su economía. La enfermedad quizá fue provocada por ciertas cosas de esta naturaleza. Muchas cosas pueden decirse, pero recuerde que la palabra del Señor es perfecta y que quiere ayudar a cada uno de ustedes para que ustedes superen esta situación, trabajen y luchen, que no se den por vencido, ¿sí? Trabajar el perdón, ¿sí? Y trabajar el perdón siempre en sus vidas. Y cuando ha habido algo más fuerte como que lo que ya mencionamos, pues tenemos que buscar a Dios, el Dios del perdón, el Dios que nos perdona nuestros pecados. Él también nos va a ayudar a perdonar, a vivir siempre en una vida habitual de ir y de perdonarnos siempre. Por eso les invito a todos ustedes, si puedes orar ahí en tu casa o donde vas escuchando esta enseñanza, yo te invito para que cierres tus ojos y le clames al Todopoderoso. Tu problema es grave, pero Dios es más grande que tus problemas. Las heridas son tan fuertes en tu persona, pero tienes que perdonar. Tienes que perdonar, tienes que ordenar y compaginar tu vida para que siga siendo una vida compaginada, ¿sí? Por la gloria y por el poder del Señor. Vamos a orar por tu vida. Cierra tus ojos. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, te damos la gloria en esta tarde, Señor, en este día o quizá en esta noche. Señor de los cielos, te agradecemos, Padre eterno, la oportunidad que nos hayas dado este momento, este privilegio de hablar, Señor, de este tema a la vida de los matrimonios. No solamente cristianos, sino también matrimonios que no conocen tu palabra. Señor, cuántas situaciones difíciles están enfrentando los matrimonios en la actualidad. Cuántos casos, Señor, fuertes están lacerando y hiriendo a los matrimonios. Señor, te pedimos los ayudes. Señor, te pedimos tú los fortalezcas. Señor, ayuda al cónyuge, al marido, a la mujer, Señor, a darse otra oportunidad. Y no solamente por orgullo y por soberbia acabar, Señor, con esta relación, sino que se den la oportunidad, así como tú, Señor, nos diste la oportunidad cuando éramos malos, cuando éramos terriblemente pecadores, y nos diste la oportunidad, Señor, de conocer tu palabra. Así también nosotros tenemos que dar oportunidad para que trabajemos y combinemos eso que se llama perdón, para que compaginemos los caracteres, Señor, y podamos superar situaciones difíciles y graves, situaciones críticas dentro de los matrimonios. Señor, te agradezco por todo, Padre, por esta enseñanza, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Estimados hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Gracias por estar atentos a esta transmisión. Dios les bendiga. Yo me enamoré de ti una vez
y me enamoré otra vez. Y aún me sigo enamorando. Que no se te ocurra olvidar lo que yo te prometí. Te lo prometí jurando que yo te amaría hasta la muerte, que yo no podría estar sin verte y que mi amor no moriría, no, no. Aprendí a gritarle al mundo entero de lo mucho que te quiero. Eres la rosa de mi vida. Enamorarme, yo pude enamorarme de la mujer que yo quería y con ella hasta morir. Enamorarme, yo pude enamorarme y te quedaste adentro mío, viviendo allí en mi corazón eternamente. Una vez me puse a hablar con Dios y le pregunté por vos, ¿a dónde estabas y qué hacías? Y en un tono suave respondió, te he guardado para ti